John Maxwell piense para obtener un cambio. Capítulo 1. ¿Qué rasgos tienen en común todas las personas exitosas? ¿Qué rasgos separa a quienes llegan a la cima de quienes parecen jamás poder llegar a ella? La respuesta es pensar bien. Quienes adoptan el pensar bien como un estilo de vida entienden la relación entre su nivel de pensamiento y su nivel de progreso. También se dan cuenta de que para cambiar sus vidas deben cambiar su manera de pensar, una forma diferente de pensar. Toda mi vida he estudiado lo que es el pensar bien, así que lo importante que es para realizar progresos. En el primer libro que escribí en 1979, titulado Prepara tu mañana de éxito, dije: hoy su vida es resultado de lo que pensó ayer y su vida mañana estará determinada por lo que piense hoy. El título de ese libro estuvo inspirado en las palabras del apóstol Pablo, quien nos exhortó: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Mi padre, Melvin Maxwell, a menudo me citaba estas palabras. Creía que eran importantes. ¿Por qué? Porque él es un ejemplo de alguien que cambió su vida como resultado de cambiar su manera de pensar. Si usted conociera a mi padre, él le diría que nació con una tendencia natural a pensar negativamente. Además, creció durante la Gran Depresión de los Estados Unidos, y cuando tenía 6 años de edad, su madre murió. Él no fue un niño feliz, o que tuviera muchas esperanzas, pero siendo adolescente comenzó a notar que todas las personas exitosas que conocía tenían algo en común. Llenaban sus vidas con pensamientos positivos sobre ellos mismos y sobre los demás. Mi padre deseaba tener tanto éxito como ellos, así que se abocó a la diaria tarea de cambiar sus pensamientos. Para su beneplácito, sus pensamientos lo cambiaron, después de mucho tiempo y esfuerzo. Las personas que conocen en la actualidad lo ven como una persona completamente positiva. Se sorprenderían si supieran que comenzó su vida con una mentalidad negativa. Este cambio en su manera de pensar le permitió elevarse a un nivel de vida que parecía estar más allá de su potencial. Llegó a ser la persona más exitosa de su círculo profesional. Se convirtió en presidente de una universidad y tocó las vidas de incontables personas. Hasta el día de hoy, él es mi héroe. No siempre es fácil cambiar una forma negativa de pensar a una positiva, en especial si los cambios no son difíciles. Para algunos, esta es una lucha que dura toda la vida. ¿Sabes cuál es el principal reto que enfrenta una persona cuando trata de hacer cambios personales positivos? Sus sentimientos. Quiere cambiar, pero no sabe cómo superar sus emociones. Sin embargo, hay una manera de hacerlo. Dé un vistazo a la verdad contenida en el siguiente silogismo. Premisa mayor: puedo controlar mis pensamientos. Premisa menor: mis sentimientos provienen de mis pensamientos. Conclusión: puedo controlar mis sentimientos al controlar mis pensamientos. Si usted está dispuesto a cambiar su manera de pensar, puede cambiar sus sentimientos. Si usted cambia sus sentimientos, puede cambiar sus acciones. Y al cambiar sus acciones basadas en buenos pensamientos, puede cambiar su vida. ¿Quién cambiará su mente? La mayoría de las personas en la cultura estadounidense recurren a sistemas educativos que les enseñan a pensar, tanto ellas como a sus hijos. De hecho, muchos individuos creen que la educación formal es la llave para mejorar la vida y reformar la sociedad. James Bryan Conant, profesor de química y expresidente de la Universidad de Harvard, afirmó: la educación pública es un gran instrumento de cambio social. La educación es un proceso social, quizás la más importante para determinar el futuro de nuestro país, un proceso que debería disponer de una porción mucho mayor de nuestro ingreso nacional de lo que recibe en la actualidad. Muchos educadores querrían hacernos creer que las buenas notas conducen a una vida mejor y que mientras más educación formal tengamos, más exitosos seremos. Sin embargo, con frecuencia la educación no puede lograr tales promesas. ¿No conoce a personas altamente educadas y con muy bajo nivel de éxito? ¿No ha conocido a profesores universitarios con doctorados que no pueden dirigir sus vidas de manera efectiva? Y por el contrario, ¿no ha habido personas que abandonaron sus estudios y se volvieron muy exitosos? Piense: Bill Gates, Thomas Edison, Federico Fellini o Steve Jobs. William Feather
autor de The Business of Life, señaló: dos ilusiones fomentadas por la educación superior son que lo enseñado corresponde a lo aprendido y que, de alguna forma, ello dará sus frutos en dinero. El reformista de la educación y expresidente de la Universidad de Chicago hizo la siguiente observación: cuando escuchamos la radio, miramos en televisión y leemos los periódicos, nos preguntamos si la educación universal ha sido la gran bendición de sus defensores. Ha afirmado que llegaría a ser, quizás, mejor si tomásemos el consejo de Mark Twain, quien dijo: nunca dejo que la escuela interfiera con mi educación. El problema con la mayoría de las instituciones educativas es que intentan enseñar a las personas que pensar y no cómo pensar. A diferencia de lo dicho por Francis Bacon, el conocimiento por sí solo no es poder. El conocimiento solo tiene valor en las manos de quien tenga la habilidad de pensar bien. Las personas deben aprender cómo pensar bien para lograr sus metas y alcanzar su potencial. ¿Por qué debería aceptar el valor de pensar bien? El profesor de la Universidad del Estado de Georgia, David G. Schwartz, dice: en lo que se refiere al éxito, no se mide a las personas en gramos, centímetros, títulos universitarios o antecedentes familiares. Se les mide por el tamaño de lo que piensan. Convertirse en un mejor pensador valdrá el esfuerzo, pues la manera en la que piense en verdad impactará cada aspecto de su vida. No importa si usted es un empresario, un profesor, un padre, un científico, un pastor o un ejecutivo. Pensar bien mejorará su vida, lo ayudará a convertirse en un triunfador y lo convertirá en un mejor empresario, profesor, padre, científico, pastor o ejecutivo. Las siguientes son solo algunas de las razones por las cuales pensar bien es tan importante. Pensar bien crea cimientos para alcanzar buenos resultados. Entienda el valor de pensar bien. Buenos pensamientos y las buenas acciones nunca pueden producir malos resultados. Los malos pensamientos y las malas acciones nunca pueden producir buenos resultados. Esto no es sino decir que lo único que puede provenir del maíz es maíz, y lo único que puede salir de las ortigas es ortigas. El hombre entiende esta ley en el mundo natural y trabaja con ellas, pero pocos la entienden en el mundo mental y moral. Aunque su operación en dichos mundos es igual a la sencilla e inconfundible, y por eso no trabajan con ella. Con lo anterior parece obvio que la realidad de lo que piensan las personas lleva a la calidad de sus resultados. Creo que la mayoría de las personas estaría de acuerdo en que una forma pobre de pensar produce un retroceso. Una forma convencional de pensar no produce ningún progreso. Una buena forma de pensar produce algún progreso y una gran forma de pensar produce un gran progreso. Sin embargo, una de las razones por las cuales las personas no alcanzan sus sueños es porque desean cambiar sus resultados sin cambiar sus pensamientos, lo cual jamás dará resultado. Si usted espera cosechar maíz, después de haber sembrado ortigas, no tendrá maíz, sin importar cuánto tiempo emplee en regar, fertilizar o cultivar sus vegetales. Si no le gusta la cosecha que está obteniendo, necesita cambiar las semillas que está sembrando. ¿Quiere tener logros? Entonces, siembre la semilla del buen pensamiento. Mi amigo Bill McCartney ha sido nombrado 3 veces entrenador del año de la conferencia de los 8 grandes de la Liga de Fútbol Americano Colegial en los Estados Unidos, y 2 veces entrenador del año por la agencia de noticias UPI, United Press International. En 1990 llevó al equipo de fútbol americano de la Universidad de Colorado a un campeonato nacional. Él entiende lo que se requiere para ganar en los deportes, pero lo que podría sorprender a muchos es que se considera que el aspecto mental del juego es más importante que el físico. El entrenador, Mac, hace la siguiente observación: lo mental es a lo físico lo que 4 es a 1. Sin importar lo talentoso que sean los atletas en el aspecto físico, si no tienen lo que se necesita en el aspecto mental, no tendrán éxito. Una vez más, recordé esta verdad en una conferencia de liderazgo que hice recientemente. Les dije a los asistentes que para encontrar un trabajo en un libro titulado Piense para obtener un cambio, y durante uno de los recesos, un hombre llamado Richard McHugh se aproximó y me contó un poco acerca de su experiencia como
jinete de toros de competencia. Después de la conferencia me envió una carta en la que contaba toda la historia. Él escribió: Querido Dr. Maxwell, descubrí la importancia de pensar en determinadas formas para llegar al éxito en mi carrera como jinete de toros. Comencé siendo un jinete en el circuito de aficionado. No mucho después de llegar a la cima de este circuito, anhelaba unirme a la Asociación Profesional de Jinetes de Toros. Así que busqué entre los mejores para encontrar un maestro. Conocí a un jinete campeón del mundo que vivía cerca de mí e inicié una relación con él. Su nombre era Gary Lifio. Gary me invitó a su rancho donde tenía una arena profesional para montar toros. Después de que entendió que yo me había comprometido a ejercer una carrera como jinete de toros, acordó ayudarme. Me dijo que lo primero que debería hacer sería retirarme del circuito de rodeo aficionado y Gary me dijo: mientras estés entre amateurs, pensarás como un amateur y no mejorarás tus habilidades. Ese día pasé de la cima de los jinetes aficionados al fondo de los profesionales. Después de obtener mi licencia por parte de la Asociación de Vaqueros Profesionales, regresé a la arena de rodeo de Gary y estaba listo para montar toros. Para mi sorpresa, Gary me recibió ese día, me dio un libro y me despidió. El libro era Psycho-Cybernetics, de Maxwell Maltz. Usted debe de entender que para un vaquero este era un enorme cambio de pautas. Todos los demás jinetes veteranos me decían: si quieres montar toros, el secreto es subir a tantos como tu cuerpo pueda soportar en términos de dolor. Pero ellos no eran jinetes que hubieran ganado campeonatos mundiales como mi mentor, así que acepté su consejo, regresé a casa y leí el libro. Cuando terminé, regresé con Gary y no podía creer lo que hizo después. Me dio otro libro acerca de cómo pensar. Unas cuantas visitas más al rancho de Gary me trajeron más libros y leí cada uno de ellos. Muchas personas podrían creer que esto es una locura, pero yo ansiaba montar un toro. Durante una visita que le hice a Gary, finalmente le dije que había leído cada libro que me había dado, pero que ahora quería montar toros. Gary me explicó: Rich, antes de montar toros, y señaló hacia su cabeza, debes montar toros. Entonces entendí lo que hacía. Me estaba preparando mentalmente para ser un jinete de toros. Le dije: está bien, ahora que he leído todos estos libros estoy listo para montar un toro. Pero estaba equivocado. Gary me explicó que en el siguiente paso era escuchar cintas de audio, muchas cintas. Cuando Gary me dijo al fin que estaba listo para subir a un toro, fue a un toro mecánico estacionario. Ahí aprendí a visualizar cada movimiento con el que respondería a un toro. La siguiente lección que aprendí fue acerca de la asociación. Gary me explicó: las personas de quien te rodees pueden influenciar tu forma de pensar. Conforme comencé a viajar en el circuito profesional de jinetes de toros, aprendí que era importante estar con los jinetes que ganaban. Mi mentor me dijo que si no podía encontrar ningún jinete ganador con quien viajar, entonces debería viajar solo, para proteger mi nueva actitud mental de ganador. Dr. Maxwell, me gustaría decirle que fui para ganar el campeonato mundial. No gané, pero sí gané muchos rodeos, y mucho dinero al montar en el circuito profesional de jinetes de toros. Al final, este vaquero dejó el circuito de rodeo y se casó con una mujer maravillosa. Ahora tenemos una de las mayores agencias de empleo en la costa central de California. Me parece que aún estoy pensando para llegar a la cima. Sinceramente, Richard McHugh. Para progresar en cualquier campo debemos tomar acciones, pero el éxito de una acción tomada depende por completo de cómo pensemos de antemano. Lo que Claude M. Bristol escribió en The Magic of Believing es cierto. Las personas exitosas en la industria han logrado su éxito a través de sus pensamientos. Sus manos fueron ayudantes de sus cerebros. El autor James Allen quería: serás tan pequeño como el deseo que te controle o tan grande como la aspiración que te domine. O parafraseando las palabras del rey Salomón, el más sabio de todos los reyes antiguos: lo que las personas piensan en sus corazones, esos son. Si nuestra forma de pensar da forma a lo que somos, entonces
Por consiguiente, lo que pensamos determina nuestro potencial. En mi libro Las 21 leyes irrefutables del liderazgo escribí acerca de la ley de la tapa, la cual afirma: la habilidad del liderazgo determina el nivel de efectividad de una persona. En otras palabras, en cualquier asunto que tratemos con otra persona, el liderazgo es la tapa. Si usted es un más líder, su tapa estará puesta, pero si usted es un gran líder, la tapa estará levantada. Creo que el pensamiento tiene un impacto similar en la vida. El pensamiento es la tapa del potencial. Si usted es un excelente pensador, entonces tiene un excelente potencial. Y las palabras de Emerson se vuelven verdad. Cuidado cuando el gran Dios suelta en el planeta a un gran pensador. Pero si su pensamiento no es bueno, entonces tiene una tapa sobre su vida. Se alcanza el potencial para hacer progresos y con frecuencia el progreso está a solo una idea a distancia. En efecto, esto puede explicarse a Sam Walton, fundador de Walmart. Él explicó: creo que en toda mi vida lo que escuché con más frecuencia que ninguna otra cosa fue: una ciudad con menos de 50.000 habitantes no puede mantener por mucho tiempo a una tienda de descuento. Pero Walton no pensó de la misma manera como lo hacían sus competidores, y por esa razón su potencial fue mayor. Mientras que los demás comerciantes seguían el pensamiento popular, Walton pensó por sí mismo e inició con vigor. Esto lo ha retribuido de una forma significativa en la actualidad. Walmart es la cadena más grande del mundo de tiendas de al menudeo, con más de 1 millón de empleados y con ventas anuales que superan los 191.000 millones de dólares. Más de 100 millones de clientes visitan las tiendas de Walmart cada semana. Eso sí que es aumentar su potencial a través de sus ideas. No hay duda de por qué el exdirector de General Electric, Jack Welch, dijo: el héroe es quien tiene ideas. El mayor obstáculo para el éxito futuro de muchas personas es su forma de pensar en el presente. Si su forma de pensar es limitada, también lo será su potencial. Pero si las personas pueden mantener sus pensamientos en continuo crecimiento, entonces superarán constantemente lo que hacen y su potencial siempre estará más allá de lo común. Albert Einstein hizo la observación: los problemas que enfrentamos en la actualidad no pueden revolverse en el mismo nivel de pensamiento en el cual nos encontramos cuando los creamos. Mira a su alrededor y verá que es cierto. El mundo se vuelve cada vez más complicado. ¿Eso lo desanima? No debe hacerlo. Hace muchos años me encontré con una cita que me impresionó. Decía: soy tu compañero constante, tu mayor ayuda, tu carga más pesada. Te empujaré hacia adelante o hacia atrás. Estoy por completo a tus órdenes. Mitad de lo que haces podrías entregármelo a mí y lo haría rápida y correctamente. Soy fácil de manejar, simplemente hay que ser firme conmigo. Muéstrame exactamente cómo quieres que se haga algo y tras unas cuantas lecciones le haré automáticamente. Soy el sirviente de todos los grandes hombres y, también de todos los que han fracasado. A quienes son grandes yo los he hecho grandes y a quienes han fallado yo los he hecho fallar. No soy una máquina, aunque trabajo con toda la precisión de una máquina. Más la inteligencia del hombre. Puedes usarme para beneficio o para ruina. Me es indiferente. Tómame, adiéstrame, sé firme conmigo y pondré el mundo a tus pies. Sé indulgente conmigo y te destruiré. ¿Quién soy? Soy tu hábito. La buena noticia es que sin importar lo complicada que se vuelva la vida o lo difíciles que parezcan ser los problemas, el pensar bien, puede hacer la diferencia. Si usted hace ello una parte constante de su vida, mientras más se involucre en el pensar bien, más buenos pensamientos llegarán a usted. El éxito llega a quienes tienen como hábito hacer cosas que no hacen quienes no son exitosos. El éxito llega a través del hábito del buen pensamiento. Cuanto más se envuelva en el buen pensamiento, más buenos pensamientos tendrá. Es como crear un ejército infinito de ideas, capaz de lograr casi cualquier cosa, como lo afirmó el dramaturgo Víctor Hugo. Se puede resistir la invasión de un ejército, pero no la invasión de una idea.
Cada año le hablo a decenas de miles de personas acerca de los temas del liderazgo, el trabajo en equipo y el desarrollo personal. He encontrado que muchos de ellos creen que el buen pensamiento es algo tan complicado que se encuentra más allá de su alcance, pero en realidad es un proceso muy simple. Cada persona tiene el potencial de convertirse en un buen pensador. He notado que las personas que no tienen éxito centran sus pensamientos en sobrevivir. Las personas comunes centran sus pensamientos en mantenerse y las personas exitosas centran sus pensamientos en el progreso. Un cambio en su manera de pensar puede ayudarlo a avanzar de la supervivencia o la manutención al progreso real. El 99% de los logros es el resultado de saber qué quiere y pagar el precio para obtenerlo. ¿Cómo se paga el precio de convertirse en una persona que piensa bien? O, en este caso, ¿cómo es que una persona que piensa bien? A menudo escuchará a alguien decir que un colega o amigo piensa bien. Pero esa frase significa algo diferente para todos. Para alguien podría significar tener un alto coeficiente intelectual, mientras que para otros podría significar saber muchas trivialidades o ser capaz de adivinar quién cometió el crimen en una novela de misterio. Creo que el pensar bien no es una sola cosa. Consiste de muchas habilidades específicas de pensamiento. Volverse un buen pensador significa desarrollar esas destrezas hasta el máximo de lo que nos sea posible. En Build to Last, Jim Collins y Jerry Porras describen lo que quiere decir ser una compañía con visión, la clase de compañía que define el pináculo de los negocios en los Estados Unidos. Ellos escriben estas compañías de la siguiente manera. Una compañía con visión es como una gran obra de arte. Piense en las escenas de Génesis que Miguel Ángel pintó en el techo de la Capilla Sixtina. O piense en la estatua de David que el mismo Miguel Ángel esculpió. Piense en una novela grande y perdurable, como Huckleberry Finn o Crimen y Castigo. Piense en la novela Sinfonía de Beethoven o en el Enrique V de Shakespeare. Piense en un edificio bellamente diseñado como las obras maestras de Frank Lloyd Wright o Ludwig Mies van der Rohe. No se puede señalar una parte única que haga funcionar el todo. Es la obra completa. Todas las piezas que trabajan juntas para crear un efecto total, lo cual lleva a una grandeza imprecedera. El buen pensamiento es similar. Usted necesita todas las piezas del pensamiento para convertirse en la clase de persona que puede alcanzar grandes logros. Esas piezas incluyen las siguientes 11 técnicas de pensamiento. 1. Adquirir la sabiduría del pensamiento global. 2. Liberar el potencial del pensamiento concentrado. 3. Descubrir el gozo del pensamiento creativo. 4. Reconocer la importancia del pensamiento realista. 5. Liberar el poder del pensamiento estratégico. 6. Sentir la energía del pensamiento de posibilidades. 7. Aceptar las lecciones de pensamiento reflexivo. 8. Cuestionar el pensamiento común y corriente. 9. Participar del pensamiento compartido. 10. Experimentar la satisfacción del pensamiento desinteresado. Y 11. Disfrutar de los beneficios del pensamiento enfocado en las ganancias. Al leer los capítulos dedicados a cada técnica de pensamiento, descubrirá que Piense para obtener un cambio no es un libro que intente decirle qué pensar, sino cómo pensar. Conforme se familiarice con cada técnica, se dará cuenta que algunas le serán fáciles y otras no. Aprenda a desarrollar cada una de estas formas de pensar y se convertirá en un mejor pensador. Domine todas las técnicas de pensamiento que pueda y su vida cambiará. En una ocasión leí que la batalla por el control y el liderazgo del mundo siempre se ha librado con mayor efectividad que el nivel de las ideas. Una idea, ya sea correcta o incorrecta, que capture las mentes de la juventud de una nación, buscará pronto la forma de llegar a cada área de la sociedad, especialmente en nuestra era de multimedios. Las ideas determinan las consecuencias. Todos los días he logrado ver en acción el poder de las ideas en la vida de personas jóvenes, ya que mi compañía, el grupo Enjoy,
Tiene como empleados a muchos hábiles líderes de entre 20 y 40 años. Gabe Lyons, un vicepresidente de Enjoy, asistió hace poco a un evento en el Teatro Fox, en el centro de Atlanta, Georgia, y regresó ardiendo de entusiasmo. En esta ocasión, el orador fue Jack Welch, el exdirector general de Electric. Gabe asistió ese día pues estaba estudiando liderazgo y desarrollo personal. Quería aprender de uno de los mejores líderes de negocios en el mundo. Gabe era uno de cerca de 600 empresarios que asistieron. Jack Welch fue a promover su libro Jack, Straight from the Gut. Pero no citó partes del libro ni de una conferencia prefabricada, sino hizo algo mucho más valioso para su público. Respondió a sus preguntas. Gabe dijo que por espacio de casi 2 horas fluyó oro puro de la boca de Jack. Y lo mejor que aprendió fue la respuesta a una pregunta de un joven empresario de 22 años. Y Gabe me contó. Un hombre joven le preguntó, cuando tenía mi edad, ¿qué hizo para levantarse por encima de todos sus asociados? ¿Cómo sobresalió entre la multitud de los otros colegas jóvenes, ambiciosos y ávidos? Jack le respondió, excelente pregunta. Y esto es algo importante que todos deben oír. Lo primero que deben entender es la importancia de salir del montón. Y la única manera en que sobresaldrán ante sus jefes es entender este sencillo principio. Cuando su jefe les haga una pregunta, les asigne un proyecto sencillo o los envíe a recolectar alguna información, deben entender que su jefe ya conoce la respuesta que está buscando. De hecho, en la mayoría de los casos simplemente quiere que ustedes salgan y confirmen lo que en su interior cree que es cierto. La mayoría de las personas simplemente van y hacen eso mismo, confirman lo que tu jefe cree que es cierto. Pero esto es lo que marca la diferencia. Deben entender que la pregunta es solo el comienzo. Cuando su jefe les haga una pregunta, esa pregunta debe convertirse en el punto de partida para muchas más ideas y pensamientos. Si ustedes quieren ascender, deben concentrar sus pensamientos y su tiempo no solo en responder a preguntas, sino en ir sobre más allá de ella, para añadirle valor a la línea del pensamiento en la que se encontraba su jefe. En términos prácticos, esto significa regresar a la mesa y no solo presentar a su jefe una respuesta, sino 3 o 4 ideas más diferentes, opciones y perspectivas que quizás su jefe no las consideró antes. La meta es añadir valor a la idea, al pensamiento, al exceder las expectativas cuando se les haga una pregunta. Esto no solo se aplica a las preguntas, sino a los trabajos que les asignen, a las iniciativas y a todo lo demás que reciban por parte de sus superiores. Jack aterrizó esta cuestión de forma enfática. Así que se entiende la pregunta es solo el principio. Saldrán rápidamente del montón, ya que el 99% de todos los empleados se encuentran en el montón. ¿Por qué no piensan? Si ustedes entienden este principio, siempre recibirán preguntas cada vez más y más decisivas que responder. Y con el tiempo ustedes serán quienes le hagan las preguntas a los demás. Si usted desea salir del montón, levantarse por encima de las circunstancias, subir a otro nivel en su carrera y en su vida personal, entonces necesita aceptar el consejo de Jack Welch. Necesita convertirse en el mejor pensador en el que puede convertirse, lo cual podrá transformar su vida. Capítulo 2. Dese cuenta de los resultados que puede obtener al cambiar su forma de pensar. Es fácil creer que quienes no son exitosos deben cambiar su manera de pensar, pero ¿qué ocurre con personas que han alcanzado algún grado de éxito? ¿Es posible que un individuo avance al siguiente nivel sin cambiar su forma de pensar? Karen Ford puede responder a esa pregunta. Conocí a Karen en 1998, antes de dar una conferencia sobre liderazgo a un gran grupo de consultores de Mary Kay. Fue ahí donde me contó su historia. Karen Ford no comenzó teniendo como meta ser una mujer de negocios o empresaria. Comenzó como maestra. Ella dice, cuando me gradué de la preparatoria, las opciones para las mujeres estaban muy limitadas. Solo podía ser maestra o enfermera, así que asistí a una escuela normal y me convertí en maestra de educación primaria.
Karen enseñó en segundo grado durante 10 años y era muy buena con ello. Sin embargo, en 1987 sus circunstancias cambiaron de manera radical. Su segundo hijo nació con un problema cardíaco, que hacía necesario que recibiera un medicamento cada 4 horas, todos los días, durante un año. Ya que uno de sus padres era quien debía administrarle el medicamento, Karen dejó su empleo y se quedó en casa para cuidar de su hijo. Esta situación colocó a su familia en dificultades financieras, por lo cual comenzó a buscar una solución, pero poco después decidió probar en Mary Kay. Esta opción la trajo porque podía ganar $50 a la semana para compensar los ingresos de maestra que había dejado de percibir. Hizo planes para vender cosméticos un año, y después, cuando su hijo se hubiera recuperado, regresaría a su carrera de la enseñanza. Lo anterior era lo que Karen esperaba que sucediera, pero pronto se dio cuenta de que en verdad disfrutaba trabajar en Mary Kay, y que era buena, muy buena. Ella dice: estaba recibiendo más ingresos de los que jamás pensé que sería posible. Me premian con diamantes, viajes y autos. Una nueva vida se abrió para Karen y comenzó a descubrir dones y talentos que nunca había aprovechado. Jamás regresó al salón de clases. Durante los años siguientes, Karen trabajó duro para aprender productos, reclutar mujeres con mentes afines y construir su propia organización en Mary Kay. Cada mujer es una empresaria independiente. La compañía trabaja con más de 750.000 consultoras de belleza y opera bajo la filosofía: en los negocios, ve para ti mismo, no por ti mismo. Pronto el éxito de Karen la hizo parte de un grupo exclusivo. Se volvió una de 8.200 directoras de venta, pero ella quería más. Creía que podía llegar al siguiente nivel, el nivel más alto de Mary Kay. Quería convertirse en una directora nacional de ventas. Durante los siguientes 5 años, Karen trabajó de forma incansable para alcanzar su meta. Reclutó a otras personas, extendió su alcance y logró un objetivo de ventas tras otro. Consiguió que sus ventas subieran en $500,000. Algo que ya era impresionante de por sí. A $650,000, ella creía haber hecho todo lo necesario para llegar al nivel más alto. Pero cuando al fin llegó a la llamada de Mary Kay en 1995, fue para decirle que no la habían nombrado directora nacional de ventas. La noticia la decepcionó, pero la crítica que le siguió fue aún más difícil. Karen se enteró de que la razón principal por la cual no había obtenido el puesto era que había reunido un grupo de seguidoras que simplemente intentaban llevar al cabo las metas y los sueños de ella. En vez de reunir a líderes que pudieran alcanzar los suyos propios y además impulsar a otros a tener éxito. Ella recuerda: me di cuenta de que ser una líder de líderes era mucho más difícil de lo que pensaba. Este fue el primer fracaso real de Karen, y se sintió devastada. Karen insistió tan desalentada que estuvo a punto de abandonar Mary Kay. Consideró seriamente aceptar una oferta para capacitar líderes en otra compañía. Un empleo que había requerido cerca de 12 horas de trabajo al mes y cuyo ingreso anual sería un número de 6 cifras, hasta llegó a intentar escribir su carta de renuncia varias veces, pero simplemente no pudo hacerlo. Seguía pensando en las personas de su organización y en sus esperanzas y sueños. No deseaba cambiar su meta, así que decidió cambiar su forma de pensar. No renunciar fue una decisión muy consciente, pero cuando la tomé, supe que debía cambiar mis pensamientos para poder avanzar, dice Karen. La primera persona a quien debía ajustar y con quien debería trabajar era yo misma, ya que ella sabía que no podía tener éxito al pensar de manera en la que pensaba. Comenzó una carrera de superación personal, devorando cada libro o cinta de audio acerca del liderazgo que llevaba en sus manos. Durante meses prácticamente ignoró a su organización y no hizo nada más que trabajar en sí misma y en cómo pensaba. Se puso la meta de aprender a dirigir líderes. Cuando regresó y comenzó a trabajar de nuevo con sus colegas, hizo más que simplemente lanzar una visión y, depende de la motivación, usó sus nuevas técnicas de pensamiento. Veía todo de una manera diferente, comenzó a crear estrategias y sistemas que ayudaran a la gente a crecer de la misma manera en que ella lo había hecho, y decidió convertirse en la mejor mujer de negocios que pudiera ser en su nivel actual.
Es irónico que el fracaso anterior fuera lo que la llevó al siguiente nivel. El novelista León Tolstoy hizo esta observación. Todo el mundo piensa en cambiar al mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Ya que Karen cambió a sí misma de adentro hacia afuera, comenzó a atraer a nuevos tipos de personas, personas que podrían pensar y dirigir como ella lo hacía, y los llevó a nuevos niveles de logro. El 1 de octubre de 1998 recibió otra llamada de las oficinas centrales de Mary Kay. En esta ocasión le informaron que había conseguido lo que solo otros 170 consultores en el mundo habían logrado. Le habían nombrado directora nacional de ventas, y esto ocurrió solo porque había cambiado su manera de pensar. No es posible sobreestimar el valor que tiene cambiar su forma de pensar. El pensar bien puede hacer mucho por usted, generar ingresos, resolver problemas y crear oportunidades, lo cual puede llevarlo a un nivel totalmente nuevo, tanto en lo profesional como en lo personal. En verdad puede cambiar su vida. Considera algunas cosas que debe acerca de su manera de pensar. 1. El cambio no es automático. Cuando comenzaba a trabajar en este libro, a ver con algunas personas que han sido decisivas en mi vida, a quienes identifico como personas que tienen buenos pensamientos. Una de esas personas es mi hermano Larry, quien me dio esta cita. Ni Laurel ni Hardy tenían algún mal pensamiento. De hecho, no pensaban en absoluto. Si usted ha visto alguna de sus viejas películas, entonces sabrá a lo que Larry se refiere. La fuente principal de sus problemas cómicos era que ellos no tenían buenos pensamientos. Por desgracia, demasiadas personas imitan a Laurel y Hardy. Tristemente, los cambios en la manera de pensar no ocurren por sí mismos. Es raro que las buenas ideas salgan a buscar a alguien. Si usted quiere encontrar una buena idea, deberá buscarla. Si usted desea convertirse en alguien que piense mejor, necesitará trabajar en ello. Y una vez que comience a transformarse, las buenas ideas seguirán llegando. De hecho, la cantidad de buenos pensamientos que pueda realizar en cualquier momento depende principalmente de la cantidad de buenos pensamientos que ya esté realizando. Cuando usted escucha a alguien decir, esto es algo que se me acaba de ocurrir, espera escuchar una mala idea. Las únicas personas con mucha frecuencia... El físico ganador del premio Nobel Albert Einstein, uno de los mejores pensadores que ha vivido, afirmó, pensar es difícil. Es por ello que tampoco lo hacen. Ya que pensar es tan difícil, debemos usar lo que sea para ayudarnos a mejorar el proceso. El autor Napoleon Hill hizo las siguientes observaciones. Se ha extraído más oro de los pensamientos de los hombres que jamás se haya extraído de la tierra. Cuando usted se toma el tiempo de aprender cómo cambiar su manera de pensar y convertirse en un mejor pensador, está invirtiendo en usted mismo. Las minas de oro se agotan, los mercados bursátiles se colapsan, las inversiones de bienes raíces pueden depreciarse, pero una mente humana con la habilidad de pensar bien es como una mina de diamantes que nunca consume y no tiene precio. El autor, H.L. Mencken, afirmó, yo creo que más del 80% de la raza humana vive sin tener un solo pensamiento original. Cuando Karen Ford cambió la manera en que pensaba, no solo mejoró su vida, sino también las vidas de todas las personas de su organización. Aprender a pensar mejor que es una gran inversión para usted mismo y también es el mejor obsequio que podía dar a alguien más, pues representa regalar el don del potencial ilimitado. La mayor parte de las personas que no están conformes con su vida no conocen el porqué. Con frecuencia creen que se debe a culpar a otras personas o las circunstancias. A unos individuos honestos y que conocen y saben que el problema está en ellos mismos pueden tener dificultades para llegar a la raíz del problema. Se preguntan, ¿por qué soy así? Desean cambiar, pero no hacen nada de manera diferente para poder cambiar. Simplemente esperan que todo resulte bien y se frustran cuando las cosas no ocurren de ese modo. Reconozca que solo cuando haga los cambios adecuados a su manera de pensar, los demás comenzarán a funcionar bien en su vida. Y antes de esbozar que cambiando los pensamientos cambia la vida, necesito mencionar algo. Una persona no puede cambiar a otra. Como instructor motivacional intenté cambiar a las personas durante muchos años y nunca funcionó. Yo tenía buenas intenciones, pero al final me di cuenta de algo. Yo debía ser responsable con las personas
pero no podía ser responsable de ellas. Como líder necesitaba enseñar el valor de cambiar el pensamiento y de cómo hacer los cambios necesarios por las personas. Era responsable de realizarlos. En las siguientes páginas usted verá cómo puede cambiarse a sí mismo si acepta la responsabilidad de cambiar su manera de pensar. Siga fielmente este proceso que describo a continuación y obtendrá como resultado una vida cambiada. Paso 1. Cambiar su manera de pensar cambiará lo que usted cree. Karen Ford señaló: las personas nunca alcanzarán lo que ellos mismos no se vean haciéndolo. Cuando Karen se determinó a mejorar en ella su manera de pensar, lo que ella creía cambió. Ella comentó: lo que cambié primero fue lo que yo creía sobre mis habilidades personales. Esa transformación fue muy importante. El fracaso que sufrió al intentar alcanzar su sueño sacudió su confianza en sí mismo. Pero una vez que llevó a la práctica las técnicas de pensamiento que le harían posible ser una líder más efectiva, la recuperó. Comenzó a ver a los demás de una forma diferente y veía el potencial de las personas y se proponía como meta enseñarles a pensar. Después, las destrezas que adquirían les ayudaron a crecer en sí mismos, pues sin esa creencia no podían avanzar. Mi amigo el escritor Gordon MacDonald dice: con las presiones de nuestra sociedad, las personas que se encuentran mentalmente fuera de forma se vuelven víctimas de ideas y sistemas que son destructivos para el espíritu y las relaciones humanas. Son víctimas porque no se les ha señalado cómo pensar, ni se han puesto en desarrollo su mente y sin interrupción a lo largo de su vida. Al no tener el beneficio de poseer una mente fuerte, se vuelven dependientes de las opiniones y pensamientos de los demás, en vez de lidiar con ideas y problemas. Se limitan a vivir llenos de reglas, normas y programas. O simplemente se rinden, como quiso hacerlo Karen Ford. Sin embargo, la buena noticia es que, aun si usted carece de aquello a lo que MacDonald llama una mente fuerte, no hay razón para rendirse o tener una vida poco satisfactoria. La mente humana puede cambiar. De hecho, esa es una de las cosas que mejor sabe hacer, siempre y cuando esté dispuesto a hacer el esfuerzo de cambiar su manera de pensar. Cuando luche para corregir su forma de pensar, recuerde lo siguiente: el cambio es personal, necesito cambiar. El cambio es posible, soy capaz de cambiar. El cambio es provechoso, seré recompensado al cambiar. Usted necesita recordar: sin importar la edad que tenga o las circunstancias en las que se encuentre, usted puede modificar su manera de pensar y al hacerlo lo que usted cree cambiará. Paso 2. Modificar sus creencias transformará sus expectativas. El empresario multimillonario Richard M. DeVos dice: con frecuencia lo único que separa a un hombre de lo que desea en la vida es la voluntad de intentarlo y la fe que cree que es posible. Una creencia no es solo una idea que usted posee, es una idea que lo posee a usted. Las creencias contienen un gran poder, pues transforman las expectativas de los individuos. Cuando Karen Ford cambió su manera de pensar y construyó sus creencias sobre una nueva base de desarrollo, tenía algo más que solo una esperanza y un sueño. Ella esperaba alcanzar su meta, porque se había dado al arduo trabajo de cambiar su manera de pensar y prepararse para conseguirla. También había preparado a su gente. Ellos esperaban tener éxito y lo tuvieron. Las palabras del autor Nelson Boswell son ciertas. El paso inicial y más importante hacia el éxito es la expectativa de que podemos tenerlo. Paso 3. Transformar sus expectativas renovará su actitud. Un hombre entró a la carpa de la adivina en una feria y le pagó para que le leyera las manos. Veo muchas cosas, dijo. ¿Cómo qué?, preguntó el hombre. Será pobre e infeliz hasta los 45 años, afirmó. Oh, dijo con desánimo, y luego le preguntó: ¿qué ocurrirá cuando tenga 45 años? Se acostumbrará. Nuestras expectativas tienen un enorme impacto sobre nuestras actitudes. Ben Franklin bromaba diciendo: bienaventurado el que no espera nada, porque eso recibirá. Las expectativas negativas son una ruta fácil para llegar a un estancamiento mental. ¿Cuántas personas exitosas conoce que sean apáticas y negativas? Las expectativas positivas traen una actitud positiva y producen emoción, convicción, deseo, confianza, compromiso y energía. Todas las características que ayudan a que una persona alcance el éxito. Si a usted le gustase poseer las cualidades
en una mayor abundancia, entonces eleve sus expectativas. Paso 4. Renovar su actitud enmendará su comportamiento. ¿Alguna vez ha observado cómo su estado de ánimo afecta la manera en la que actúa? Cuando se siente especialmente contento, tiene más energía, es amable con los demás, asume sus labores con mayor presteza y la termina de forma competente y con confianza. Y cuando tiene un mal día, trabaja menos, es menos paciente con su familia y sus colegas. Todo le parece una dura faena. El clérigo Earl Riney afirmó: nuestras emociones son la fuerza que conduce nuestras vidas. ¿Qué es una actitud? Yo creo, es un adelanto de quienes somos en verdad. Sus raíces se encuentran en el interior y sus frutos salen al exterior. Es nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Es la más honesta y coherente. Es una apariencia exterior basada en experiencias pasadas. Es algo que se acerca a las personas, a nosotros, o las aleja. Solo se satisface al expresarse. Es la bibliotecaria de nuestro pasado, el portavoz de nuestro presente y el profeta de nuestro futuro. Una actitud es algo más que un estado de ánimo, o una emoción predominante sostenida por mucho tiempo. El psicólogo William James dijo: lo que acapara nuestra atención determina nuestra acción. En otras palabras, nuestro comportamiento proviene de nuestra actitud, no se le puede separar, como dice el escritor Leroy Ames. ¿Cómo sabes lo que está en tu corazón? Mire su comportamiento. Paso 5. Enmendar su comportamiento mejorará su desempeño. Cuando tenía alrededor de 20 años decidí volverme un mejor golfista. Disfruté el juego, en especial el reto mental que implicaba. Pero mi desempeño dejaba mucho que desear, así que visité a un golfista profesional para que me dejara algunos consejos de cómo mejorar. Mi forma de jugar al golf sufría de varias imperfecciones, pero el problema más serio era la forma en que yo sujetaba el palo. Lo sujetas como si fuese un bate de béisbol, me dijo el profesional. Nunca mejorarás hasta que no lo cambies. Entonces me mostró la manera correcta de sostener el palo. No es como sujetarlo así, dije. ¿Esa es la forma correcta? Así es, respondió. No sé si algún día lo agarraré bien, me quejé. Depende de ti, respondió. Puedes sostenerlo como hacías antes, pero nunca mejorarás. Mi buen desempeño dependía de un cambio en mi forma de actuar y enmendé mi comportamiento. Nunca se impresioné tanto como establecer metas. Nunca se impresione tanto como establecer metas. Impresiónese con alcanzarlas. Alcanzar nuevas metas y avanzar a su nivel superior de desempeño que requiere de transformaciones y son incómodas, pero consuélese al saber que si un cambio no incomoda, entonces quizás no es un cambio en realidad. Paso 6. Mejorar su desempeño cambiará su vida. Cuando mejora su desempeño, es decir, aquello que hace con regularidad, tiene el poder de cambiar su vida. Eso fue lo que ocurrió con Karen Ford, y también me lo puedo aplicar a mí mismo. Aunque escribo muchos libros, soy precisamente un orador. En estos años he sido invitado por Peter Love a hablar en su seminario sobre el éxito. Me he dirigido a más de 50.000 personas al mismo tiempo en estadios de fútbol, he estado en programas de televisión matutino, Good Morning America. He hablado en la semifinal de baloncesto colegial de los Estados Unidos, en las 500 millas de Indianápolis, en el juego de estrellas de baloncesto de la NBA. Cada año hablo en persona entre más de 350.000 espectadores. No menciono todo esto para presumir. Lo hago para hacerle saber que cuando sostengo que soy una persona que se dedica a la comunicación, lo digo en verdad. Mi vida lo demuestra. Si usted me hubiera escuchado hablar hace 3 décadas y media, jamás habría esperado que yo tuviera una carrera como esta. Sencillamente digamos que yo no inspiraba a nadie. Y que si hubiera quedado así, nunca le habría hablado a más de las cientos de personas que tenía en mi primera iglesia. Sin embargo, yo deseaba alcanzar mi mayor potencial al nivel más alto del que fuera capaz. Estaba decidido a mejorar. Para lograr un cambio en mi desempeño, primero cambié mi forma de pensar. Sabía que no podía tratar de comunicarme con la misma mentalidad que había tenido y lograr resultados diferentes. Comencé a estudiar y observar a oradores respetados en mi círculo.
limitado de experiencia. Intenté entender lo que hacían y luego los imitaba. Mejoré, pero todavía me faltaba mucho por hacer. Al transcurrir este tiempo, tomé una ruta mucho más intelectual hacia la comunicación. Utilicé investigaciones, estadísticas y etimologías. En el proceso aprendí un poco más, en especial en cuanto a lo que se refería a la preparación y redacción. Una vez que obtuve esas habilidades, comencé a explorar de manera más amplia, comencé a estudiar a las personas que poseían un nivel de habilidad superior de cualquier persona de mi círculo. Observaba cómo se vinculaban con el auditorio y comencé a intentar hacer lo mismo. Me di cuenta de que las personas aprendían mejor cuando se les da alguna clase de gancho. Vi cómo las personas respondían al humor e incorporé la clase de humor que pude dominar. Todo ese tiempo continué añadiendo al lado razonado de la comunicación, lo cual, en esencia, mejoró mi desempeño. Le puede soñar extraño, pero tardé 8 años en aprender cómo ser yo mismo ante un auditorio y desarrollar mi propio estilo. El proceso entero fue un enorme reto para mí y en ocasiones me sentí terriblemente solo. Sentía que era la única persona en el mundo que había tenido que sufrir todos estos cambios. Aun cuando en mi mente sabía que no lo era, convertirme en un mejor comunicador requería de una manera totalmente nueva de pensar, lo cual era incómodo, pero lo hice. En los 25 años siguientes he continuado la labor de mejorar y pulir mis habilidades. Sigo estudiando la comunicación y todavía intento aprender de quienes son mejores que yo. Mi estilo básico no ha cambiado, pero mi pensamiento sigue evolucionando. Sé que si sigo cambiando mi manera de pensar, esto modificará lo que yo creo, lo cual transformará mis expectativas y estas renovarán mi actitud, la que enmendará mi comportamiento y este mejorará mi desempeño, todo lo cual cambiará mi vida. El progreso siempre requiere de un cambio. Llegar al siguiente nivel implica renovar la mente. Usted puede saberlo de forma intuitiva, pero necesita lograr que esa idea sea la base para usted. Martin Grander cuenta en una historia acerca de Mark Victor Hansen, el orador motivacional que creó el imperio derivado del libro Sopa de pollo para el alma. Hace años antes de su enorme éxito, Hansen se acercó a Tony Robbins en un evento en el que ambos darían conferencias y Tony dijo: he hecho esto por mucho tiempo y me va bien. Gano $1.000.000 al año por hacer lo que hago, pero sé que tú ganaste 156 millones el año pasado con lo que enseñas. Tus conferencias y tus productos. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo yo puedo hacerlo? Grander dice que Robbins se volvió hacia Hansen y le preguntó: ¿quién se encuentra en tu grupo? Cerebro. Millonarios, respondió Hansen. Todos somos millonarios. Eso es lo que estás haciendo mal, resaltó Robbins. Necesitas encontrar a algunos multimillonarios y comenzar a asociarte con ellos. Ellos harán que comiences a pensar a su nivel. Decir que Hansen ha llegado a otro nivel desde esa conversación es ser modesto. Su meta actual es vender 1.000 millones de libros de sopa de pollo para el alma. Y va por buen camino para lograr ese objetivo. Si usted quiere vivir un nuevo nivel, tendrá que pensar en un nuevo nivel. Hace poco hablaba con mi viejo amigo Bob Taylor, el fundador de Taylor Guitars. Bob es un genio en lo referente a la manufactura. Y sucede que fabrica guitarras simplemente porque le encanta. Bob inventa la mayoría del equipo que se usa para diseñar y fabricar las guitarras que vende. Él entiende lo que vale pensar bien. Mejor que cualquier otra persona que yo conozca. Él declara: al final el pensamiento claro e inspirado es la única manera de cambiar las cosas para bien. En una ocasión, al obtener el éxito en un proyecto en el que había fallado antes, alguien me preguntó: ¿qué fue lo que cambiaste? Y respondí: cambié mi mente. ¿Usted quiere tener éxito donde ha fallado antes? ¿Quiere llevar a un nivel que jamás soñó que fuera posible? ¿Quiere convertirse en la persona que siempre deseó ser? Si lo desea, no comience intentando cambiar sus acciones. Comience cambiando su mente. Ninguna otra cosa que haga tendrá un impacto tan grande.